Tres encuestas le envían la misma señal al gobierno. La luna de miel se acabó en tiempo récord. Mientras Kast habla de unidad y crecimiento desde la medialuna de Rancagua, el ministro de Vivienda Iván Poduje anuncia que va a revocar la expropiación de Colonia Dignidad, provocando un choque frontal entre el oficialismo y la oposición. Desde el Partido Comunista, Lautaro Carmona y Janet Jara apuntan a que las decisiones del gobierno no son errores, sino su verdadera identidad. Mientras tanto, en Calama, la asistente herida el viernes en el ataque al colegio Obispo Silva Lezaeta sigue en riesgo vital y en Vicuña, un niño con autismo fue olvidado por horas dentro de un furgón escolar. Y en Medio Oriente, el Pentágono prepara una incursión terrestre en Irán, mientras Teherán promete aplastar a los invasores y los hutíes empiezan a lanzar misiles contra Israel. Un día en que el país despide a quien informó por años, Eduardo Cruz Johnson, voz histórica de TVN. Un día de encuestas rojas, memorias en disputa y tambores de guerra. Este es El Shot, de hoy lunes 30 de marzo del 2026. Bienvenidos a El Shot, con Juan Manuel Astorga. Tres termómetros de opinión pública le entregaron este domingo al gobierno la misma lectura. El respaldo se erosiona a una velocidad inédita. La encuesta CADEM marcó 43% de aprobación y 51% de desaprobación para el presidente José Antonio Kast, con una caída de 4 puntos en una sola semana. Los ministros peor evaluados son la vocera, Mara Cedini, y el titular de Hacienda, Jorge Quirós, mientras que la ministra de Salud, Maicho Malí, y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, mantienen el mayor respaldo ciudadano. En otra encuesta, Criteria, mostró un panorama similar el presidente, 43% de aprobación contra 47% de desaprobación, la primera vez que el rechazo supera al apoyo desde que asumió. Y la encuesta Pulso Ciudadano fue la más dura. La aprobación cayó de 47,5% a 34,7% en 15 días, con una desaprobación que escaló a 48,7%. Solo un 25% de los encuestados cree que el gobierno tiene razón cuando habla de crisis económica, y un 60% piensa que el alza de combustibles era completamente evitable. Un 72% habría preferido que se hiciera de manera gradual. En ese contexto, José Antonio Kast eligió la medialuna de Rancagua para llamar a la unidad. Más allá de las diferencias políticas, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer, dijo. Por su parte, el ministro de la Presidencia, José García Ruminot, confirmó que el proyecto de reconstrucción nacional se va a ingresar en abril, que está a la vuelta de la esquina. Las encuestas, sin embargo, no mienten. El bencinazo le está costando caro al gobierno y las palabras ya no alcanzan para contener el golpe. De las cifras que golpean al gobierno pasamos a una decisión que golpea la memoria. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció que va a revocar la expropiación de Colonia Dignidad mediante un decreto que anula el que dio origen al proceso durante el gobierno del presidente Boric, descartando así el levantamiento de un sitio de memoria en el lugar donde la dictadura y el ex colono alemán Paul Schaeffer operaron un centro de torturas durante décadas. Las razones, según Iván Poduje, es que dijo: no tenemos facultades para expropiar y no tenemos la plata. Con el 95% del presupuesto del Ministerio de Vivienda comprometido en deudas de arrastre, incluso dicen el 97%, la medida se suma a otras dos iniciativas del gobierno anterior con las que Poduje también hará marcha atrás. La tercera etapa de la ciclovía Nueva Alameda Providencia y la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas, todos calificados por el ministro como faraónicos, que no se justifican y son extremadamente complejos. El ex ministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó la decisión de la ex Colonia Dignidad como una bofetada directa a la memoria de las víctimas. Iván Poduje también anunció que el Consejo de Defensa del Estado va a buscar reducir de 11.000 millones a 4.000 millones de pesos lo pagado por la expropiación de la mega toma de San Antonio. Aquí argumentó también que el terreno fue sobrevalorado. El gobierno insiste en que es pura prioridad presupuestaria, cero ideología. Pero cuando se toca Colonia Dignidad, no hay argumento fiscal que logre separar la decisión de su enorme carga simbólica. Y del choque por la memoria pasamos al diagnóstico que la izquierda hace del gobierno. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, planteó que las decisiones del gobierno de Kast no son tantas equivocaciones, dijo, sino que está mostrando lo que de verdad es. Carmona criticó el uso del concepto de emergencia como recurso publicitario y dijo: las emergencias tienen condiciones objetivas, no son titulares mediáticos que se usan abusivamente.
En la misma línea, la ex candidata presidencial, Janet Jara, fue incluso más directa. Dijo que el gobierno es una ultraderecha como tal y no ha impulsado la agenda prometida al país. Jara acusó que las medidas son mucho más profundas de lo previsto y que el relato de crisis fiscal es una construcción, según ella. Dicen que lo dejaron en quiebra porque se robaron todo y no es así la realidad chilena, dijo la exministra. Que la izquierda pase de criticar medidas puntuales a cuestionar la naturaleza misma del gobierno marca un cambio de tono que anticipa una oposición derechamente más confrontacional. Y si la izquierda endurece el tono con el gobierno, dentro del Partido Socialista la pelea también se intensifica. El diputado Daniel Manucheri salió a pedir la renuncia del ministro de Hacienda Jorge Quirós, respaldando públicamente a la senadora de su partido, Daniela Chiccardini, quien la semana pasada quedó sola en su partido tras exigir lo mismo. Nunca en la historia de Chile se había visto que un ministro de Hacienda con un solo decreto le subiera el costo de vida a millones de familias, dijo el diputado. Acusó a Quirós de guardar el dinero para bajarle los impuestos a los más ricos con su reforma tributaria. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, ya había desautorizado a Chiccardini, diciendo que su opinión no es compartida por el resto de la bancada. Pero Manucheri fue más allá y pidió que sea el Senado el que se adapte a cómo Chiccardini hace política y no al revés. Lo positivo, dijo, sería no que Chiccardini se adapte al Senado, sino que el Senado se adapte a cómo ella hace política. Lo que no dice Manucheri es que Chiccardini es su pareja, un diputado pidiéndole al Senado que se amolde al estilo de su propia compañera sentimental es precisamente el tipo de gesto que le resta seriedad a cualquier cruzada política, por legítimo que sea el fondo del reclamo. Del frente político pasamos al frente de seguridad en el sur. El ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot, adelantó que el gobierno va a introducir cambios al estado de excepción en la macrozona sur, con énfasis en focalizar la intervención en las comunas con mayor concentración de atentados. Van a haber cambios respecto del estado de excepción constitucional de emergencia, dijo, mencionando a Collipulli, Victoria y Ercilla como los focos más críticos. El ministro García Ruminot recalcó también que no puede haber ninguna parte del territorio nacional en que el Estado de Chile no pueda estar presente, en una referencia evidente a Temucuicui. El ministro también confirmó que el gobierno va a impulsar el cobro del crédito con aval del Estado como parte de su paquete económico. El CAE, dijo, siempre debió haberse cobrado. Y sobre el gremio de los camioneros, aseguró que mantienen conversaciones y que por ahora no se vislumbra un paro. Pero el anuncio más importante fue sobre la macrozona. Focalizar el estado de excepción puede ser más eficiente, pero también es una admisión tácita de que el modelo actual, heredado de Boric, no está funcionando como se esperaba. De las tensiones en el sur pasamos a un hito interno en el oficialismo. La senadora por el Maule, Andrea Valladares, se convirtió en la primera mujer en presidir Renovación Nacional en 39 años de historia del partido. Su lista, El Futuro Nos Une, se impuso en una elección que movilizó a cerca de 10.000 militantes en más de 120 mesas de votación en todo el país. Valladares asumirá el periodo 2026 al 2028 con un discurso de unidad, pero también con la tarea de ordenar un partido que acaba de perder a uno de sus históricos, Mario Desbordes, y que enfrenta un gobierno marcado por el bencinazo y la baja en las encuestas. Vamos a aportar, dijo, para que las decisiones del gobierno estén en la dirección correcta. Un recambio generacional que llega en el momento más complejo para el oficialismo. Y de la política pasamos a una tragedia que sigue abierta. La familia de Aide Moya, asistente de la educación herida en el ataque al Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, informó que permanece en riesgo vital en la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Cobre, con compromiso en diversos órganos. Las próximas 48 horas son cruciales para su evolución. El ataque, protagonizado por el estudiante Hernán Meneses de 18 años, dejó como víctima fatal a la inspectora María Victoria Reyes. La ministra de Educación, María Paz Arzola, anunció la suspensión de clases y un retorno gradual con apoyo psicológico. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, comprometió también medidas para evitar que hechos así se repitan. El imputado será formalizado este martes por homicidio consumado y frustrado. Un caso que reabre el debate sobre seguridad escolar en un país donde la violencia sigue encontrando camino hasta en las salas de clases. Y de la violencia escolar pasamos a otro caso que expone las fallas del sistema educativo. Martín,
un niño de 8 años con trastorno del espectro autista y discapacidad visual, fue olvidado 2 horas dentro de un bus escolar en Vicuña. El menor se quedó dormido y nadie revisó el vehículo al terminar el recorrido. Fue un vecino quien alertó a Carabineros después de que el niño lograra abrir una ventana. Se olvidaron de mí, le repitió entre lágrimas a su madre. El colegio reconoció que pensaron que no había asistido a clases pese a conocer su condición. Desde entonces el niño presenta angustia y rechazo a volver. No quiero ir, dice, porque siento que me van a olvidar. La familia presentó denuncias ante Carabineros, la Seremía de Transportes y la Superintendencia de Educación. Que un niño con necesidades especiales desaparezca del radar de un sistema escolar durante 2 horas no es un descuido, es una falla de protocolos que deberían ser inquebrantables. Y antes de cruzar al escenario internacional, el país despide a una voz que marcó a generaciones. Eduardo Cruz Johnson, histórico lector de noticias de Televisión Nacional, murió este domingo a los 68 años a causa de una hipoglucemia. Cruz Johnson fue parte fundamental del departamento de prensa de TVN durante más de 20 años, ingresando en plena dictadura y convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas de la pantalla chilena. Desde 1990 condujo distintas ediciones del noticiero 24 horas, el que, surgió con el retorno a la democracia. Fue también voluntario de bomberos y su primer incendio, de hecho, fue el de La Moneda, el 11 de septiembre de 1973. Tras ser desvinculado de TVN en 2004, enfrentó una profunda crisis personal y económica que lo llevó incluso a terminar pidiendo un carnet de indigencia. En sus últimos años, luchó contra la diabetes y las secuelas de un infarto en 2017. Una vida que cruzó una parte de la historia de la televisión en Chile y que hoy se apaga, dejando una huella, sin embargo, imborrable en las pantallas. Internacional. Y antes de ir a nuestro flashback del día de hoy, el conflicto en Medio Oriente da un salto que cambia toda la ecuación. El Washington Post reveló que el Pentágono prepara una incursión terrestre en Irán que se extendería por semanas, combinando fuerzas de operaciones especiales con tropas convencionales. No sería una invasión a gran escala, pero expondría a los soldados estadounidenses a drones, misiles y explosivos improvisados. Estados Unidos ya desplegó el buque de asalto anfibio, el USAC Tripoli, con más de 2.500 soldados en el Golfo Pérsico. La respuesta de Irán, sin embargo, no se hizo esperar. El vocero de las Fuerzas Armadas dijo que esperan que las amenazas se concreten para aplastar a los invasores y calificó a Donald Trump de títere del primer ministro sionista, refiriéndose al actual premier de Israel. Al mismo tiempo, los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron misiles balísticos contra Israel, abriendo otro frente de conflicto. Y en el plano diplomático, 27 países más se sumaron a la declaración internacional por la apertura del Estrecho de Hormuz, elevando a 33 las naciones que exigen a Irán cesar sus amenazas sobre la ruta por donde circula el 20%, como sabemos, del crudo mundial. De una guerra de sanciones y bloqueos al conflicto escalando a una planificación de operaciones terrestres, una cuestión que preocupa. El petróleo que Chile necesita barato cada día está más lejos de calmarse. Y en el flashback de un día como hoy, 30 de marzo, en 1853, el genio atormentado. Nace en los Países Bajos el pintor Vincent van Gogh. Aunque en vida sufrió profundas crisis de salud mental y apenas logró vender un solo cuadro, su estilo único, vibrante y lleno de gruesas pinceladas de color terminó revolucionando el arte moderno, convirtiendo obras como La noche estrellada en tesoros invaluables de la humanidad. Un día como hoy, en 1939, el nacimiento del Caballero de la Noche. Llega a los kioscos de Estados Unidos la revista Detective Comics número 27. En sus páginas, los lectores conocieron por primera vez a un oscuro y misterioso justiciero llamado Batman. Un éxito editorial absoluto que terminó convirtiéndose en el superhéroe más icónico, adaptado y rentable de toda la historia. Un día como hoy, 30 de marzo de 1945, Las manos lentas del blues. Nace en Inglaterra el legendario Eric Clapton, considerado indiscutiblemente como uno de los mejores guitarristas en la historia de la música. Su talento magistral en las 6 cuerdas fue tan revolucionario que, en los efervescentes años 60, las calles de Londres amanecieron con grafitis que aseguraban que él era Dios.
Un día como hoy, en 1968, La Garganta de Oro. Nace en Canadá la inigualable e inmensa cantante Céline Dion, dueña de un talento y una potencia vocal que no parecen de este planeta. Construyó una carrera monumental que alcanzó la eternidad absoluta al ponerle voz, piel y emoción a la banda sonora de la histórica película Titanic. Un día como hoy, 30 de marzo de 1985, el horror que remeció a Chile. Son encontrados sin vida los cuerpos de los profesionales José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino en un camino rural de Quilicura. Este brutal y doloroso crimen, conocido históricamente como el caso de Goyados, estremeció al país entero y provocó una de las mayores crisis institucionales de la dictadura, obligando a renunciar a todo el alto mando de Carabineros. Un día como hoy, en 1981, a centímetros de la muerte, apenas 2 meses después de haber asumido la presidencia de Estados Unidos, Ronald Reagan sobrevive milagrosamente a un atentado armado a la salida de un hotel en Washington. El tirador, John Hinckley Jr., le disparó sin piedad, movido por un motivo insólito. Quería llamar la atención de la joven actriz Jodie Foster, con quien estaba peligrosamente obsesionado. Un día como hoy, 30 de marzo de 1992, La Noche del Caníbal, la escalofriante y brillante película El silencio de los inocentes, hace historia pura en los premios Oscar. La tensa cinta, protagonizada por Anthony Hopkins y Jodie Foster, logró la hazaña perfecta de llevarse las 5 estatuillas más importantes de la Academia: Mejor Película, Director, Actor, Actriz y Guión. Un día como hoy, en 1998, el precio del humo. Las empresas tabacaleras más grandes llegan a un acuerdo histórico y multimillonario con el gobierno de Estados Unidos para intentar frenar una avalancha incontrolable de demandas por parte de fumadores enfermos. Desembolsaron una cifra impensada y estratosférica, más de $200.000 millones en varios años, con el único objetivo de blindarse legalmente y evitar pagar indemnizaciones directas por los brutales daños que el cigarrillo causa en la salud. Y un día como hoy, 30 de marzo en 2022, el retiro de un héroe de acción. El mundo del espectáculo queda en shock absoluto cuando la familia del incombustible Bruce Willis anuncia su retiro definitivo del cine. El protagonista indiscutido de Duro de Matar, que nos regaló décadas de explosiones, ironía y adrenalina pura, tuvo que dar un paso al costado tras ser diagnosticado con afasia, una compleja enfermedad que afecta sus capacidades cognitivas. Y antes de terminar, varias cosas. La Contraloría General de la República va a realizar hoy su cuenta pública correspondiente a la gestión del año pasado. La actividad será encabezada por la Contralora Dorothy Pérez y va a contar con la presencia de las principales autoridades del país. Se van a dar a conocer los principales resultados del trabajo institucional que se desarrolló el año pasado. Los camioneros se reúnen hoy en la sede de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones para analizar medidas tras el histórico aumento en el precio de los combustibles. Su presidente, Juan Araya, no descartó una paralización del sector y dijo que el tema del aumento del petróleo fue un golpe bajo que nos dejó descolocados. Hoy, la ministra de Energía, Jimena Rincón, el subsecretario de la cartera, Hugo Briones, y la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabezas, entregan detalles respecto al aplazamiento del cobro de la deuda que tenemos los chilenos con las distribuidoras. Hoy hay reunión del Comité de Seguridad y también del Comité Político en La Moneda, ambos presididos por el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Hoy, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, junto a Carabineros y la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura, dan a conocer el plan de contingencia que se va a implementar en carreteras durante Semana Santa. Y hoy, el Instituto Nacional de Estadísticas dará a conocer los resultados de la encuesta de empleo para el periodo diciembre 2025-febrero 2026. Este fue el Shot de hoy, lunes 30 de marzo del 2026. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana martes.